Rodrigo, yo ya te conozco, yo ya tuve interacción contigo, la comunidad posilguera todavía está con la expectativa de quién es Rodrigo, qué se dedica. Platícanos un poquito de tu trayectoria, por favor. Claro que sí, mucho gusto. Soy licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California hace ya sus añitos. Tengo maestría en terapia familiar y de pareja. Propiamente, mi fuerte es la consulta psicoterapéutica, es decir, soy psicoterapeuta, diría a tiempo completo porque es la mayor actividad que hago, pero también soy docente en psicología. Ahorita estoy dando clases solo en maestrías. Y pues en general también, como lo veían de repente ahí en los flyers, me gusta estar activo en redes. Entonces por ahí seguramente me han visto a lo mejor en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, porque igual, Carlos, comparto mucho de la idea de la posilga de decir, no todo es con completa seriedad. Entonces sí soy mucho de algo informativo, algo chistoso, una anécdota entre estudiantes de psicología, entre profesionistas, entre pacientes. Entonces siempre como que con el ánimo de un poco de humor psicológico, ¿no? Que combina bastante bien con los psicólogos en este scouting que estuvimos haciendo para invitar pues nuevos posilgueros a la posilga, nos dimos cuenta de que el humor está muy relacionado, íntimamente relacionado a la psicología. Creo que forma parte de nuestro día a día. Totalmente, sobre todo porque creo que también por qué llevarnos la vida tan seria, ¿no? Es decir, de repente en esta rigidez o solo lo completamente serio y profesional del librito llega a asfixiar. Entonces realmente creo que el hecho de invertir en nuestra persona, en nuestra salud mental, el ir trabajando herramientas de afrontamiento para la vida implica eso. Tomarlo con humor, hacer chistes al respecto, digo siempre con respeto también, pero también gozando esa experiencia que se puede vivir en todos lados, ¿no? Siendo terapeuta, siendo paciente, siendo estudiante, siendo consumidor en general. Ese es un punto de convergencia donde precisamente nos trae a este tema de emprendimiento en psicoterapia y redes sociales desde la perspectiva de Rodrigo Carrillo y con este eslogan de tu psicólogo te acompaña, yo me bajo de escenario para escuchar atentamente nuestra conferencia del cierre de la primera jornada dominical de esta clausura del POSIT Congreso Internacional de Psicología 2025, que aún nos esperan grandes sorpresas por la tarde, pero es momento de escuchar atentamente. Tu psicólogo te acompaña con Rodrigo Carrillo. Todo tuyo el escenario, Rodrigo. Gracias, gracias, Carlos. Pues mucho gusto. Digo, inicio curiosamente precisamente la ponencia con esta parte del, pues eslogan, nombre propiamente del canal y de múltiples canales que tengo en diversas plataformas. Tu psicólogo te acompaña, ¿no? Que precisamente nace mucho desde el emprendimiento, porque si bien sí soy psicoterapeuta a tiempo completo, creo que ser psicoterapeuta no dista de, al final del día, también ser un emprendedor. Si bien a lo mejor no es directamente un negocio con local y productos que se venden, somos el producto que se vende, ¿no? Porque al final del día eso es la psicoterapia, es decir, puedo relacionarme con esta persona y eso va a ser nutritivo, va a ser saludable, me va a hacer pensar, me va a hacer, eh, digo, de repente correr la rata acá a otro nivel. Entonces, precisamente, bueno, parto de esa idea. Siguiente, donde precisamente, bueno, tu psicólogo te acompaña, nace desde ahí con la idea precisamente de ir compartiendo esa información de emprendimiento en psicoterapia y qué implica las redes sociales, ¿no? Porque al final creo que sí va cambiando mucho desde qué redes sociales se manejen a lo mejor en mi ciudad, en mi contexto, cómo se va moviendo y demás. Por ejemplo, aquí les presento tres imágenes que han sido el logo a lo largo de los años. Inicia en la primera, que es la de arriba, muy de Canvas. Después cambia a una sesión de fotografía. Después se actualiza un poquito el logo y el fondo. Entonces, también es la parte de decir, no tengo que emprender al 100% o ir de 0 a 100, ¿no? Mejor dicho. Sino puedo permitirme ir haciendo pequeños ajustes conforme me vaya sintiendo cómodo y cómoda. También desde que esta actualización para empezar, por ejemplo, el emprendimiento en redes
no implica una exigencia disfuncional para nuestra persona. Sobre todo porque ya de repente en el diario, en las actividades, las lecturas, los procesos y la vida, pues obviamente de repente no tenemos a lo mejor ciertos tiempos para andar aprendiendo cosas nuevas, luego también aplicarlas, luego ponerlas en redes. Entonces, sí, yo les diría ahí, es con paciencia, amor y sobre todo también con empatía para nuestro proceso, ¿no? El siguiente. En ello, precisamente, bueno, me gustaría comenzar hablando de qué implica el contexto actual de la psicoterapia. Creo que precisamente la psicoterapia, la salud mental, ha cobrado mucha relevancia, diría gracias a la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente a través del encierro, del que empezaron a surgir muchas situaciones en cuanto a ansiedad, depresión, estrés, vivencia, relaciones familiares y demás, creo que precisamente posibilitó que la sociedad en general empezara a decir, oye, pues la salud mental importa, ¿no? Entonces, precisamente el estigma empezó a bajar un montón porque se dieron cuenta que las emociones tienen un lugar muy importante en nuestra vida. Digo, creo que se necesitó la pandemia precisamente para eso, pero es entonces desde ahí donde también se tiene un boom en cuanto a la oferta y la demanda de estos servicios. Porque, digo, sí, la carrera de psicología es súper ofertada por muchas universidades, por diplomados, por posgrados y demás demanda educativa que se tiene, pero también de repente siento que a veces ciertos planes, digo, no puedo hablar de todos porque tampoco los conozco todos, sin embargo, creo que a veces los planes topan con ciertas paredes en cuanto a, se enfocan específicamente en psicología, que me encanta, pero también digo, bueno, la psicología no es todo el proceso. También parte del proceso es ciertas situaciones administrativas, ciertas situaciones legales, ciertas situaciones, por ejemplo, la típica del SAT, ¿no? Entonces, también aprender estas situaciones creo que deberían de irse promocionando y metiendo en los planes de estudio porque precisamente son estas estrategias empresariales para poder hacer algo al respecto. Es decir, sí, a lo mejor decimos, bueno, es que el psicólogo que se va a especializar en psicología organizacional, pues termina en una empresa, ¿no? Entonces, a ver qué va pasando ahí. Sí, pero el que emprende, el que hace consultorio, llámese clínico, llámese educativo, llámese consultoría organizacional privada. Entonces, todo esto también implica, a ver, claro que necesito cierto nivel de educación empresarial en ello, que digo, aquí me voy enfocando precisamente en lo clínico y la psicoterapia, precisamente porque pues es mi área, pero creo que sí sería importante que lo vayamos metiendo en los planes de estudio, ¿no? Sobre todo porque se necesita una vez que salimos al campo laboral. Siguiente. En ello, bueno, ¿qué retos u oportunidades podemos ir encontrando? Creo que precisamente uno de los retos que va a influir mucho en cuanto a cómo vamos emprendiendo en redes sociales tiene que ver con la saturación de profesionales. Les decía, muchas universidades precisamente ofertan toda esta carrera diversa, a veces es psicología general, a veces es psicología muy específica o una rama específica, mejor dicho, pero entonces claro que estamos teniendo una saturación de profesionales, lo cual implica más retos a nivel personal, ¿no? En ello mismo les mencionaba, bueno, no hay mucha información en nuestra formación sobre emprendimiento, marketing, uso de redes sociales, entonces también esto va faltando porque al final del día, claro que si queremos destacar en un sitio saturado de profesionistas al igual que yo, pues también necesito saber venderme, ¿no? Saber publicitarme. Y pues obviamente, de repente ya entrando en la publicidad, también hay cierta falta de regulación desde que, bueno, sabemos que de repente a lo mejor a nivel nacional faltan ciertas leyes, reglas, estatutos, actualizaciones de códigos éticos y demás, que aparte esto viene y choca también en redes sociales porque luego vamos encontrando y sí, eh, eh, sé que seguramente por ahí habrán visto algún reel, algún TikTok donde las personas nos vamos topando con comunidades muy, muy, con la tan famosa palabra tóxicas, ¿no? Y es que los psicólogos tóxicos de TikTok. Y entonces ves a unos tirándose a otros, tajeándose en videos y contestando, y es que esto que dijo es aquí y allá, y empieza, ¿no? Dime si diretes, que es como de, bueno, también tiene que ver en algún sentido con falta de regulación en cuanto a ciertas teorías, técnicas y demás.
Pero creo que eso también nos habla o nos abre la posibilidad de ir hablando de, también tenemos oportunidades. Porque precisamente post pandemia hay una mayor demanda en cuanto a servicios psicológicos, entonces eso es súper beneficioso obviamente porque nos posibilita el decir, ya hay mucha demanda de trabajo, ya hay posibilidad de ir abriendo múltiples consultorios, múltiples espacios en donde ya no solo son en las zonas comerciales de la ciudad. Ejemplo, acá donde yo me encuentro, Tijuana, precisamente, bueno, de repente se ve que en redes la gente va buscando psicoterapeutas en múltiples colonias, ¿no? Entonces ya no es solo en las colonias céntricas o populares en cuanto a negocios, sino realmente en cuanto también a la periferia, centro, sur, norte, este, oeste de la ciudad. Y entonces precisamente es un, bueno, claro que puedo encontrar trabajo. Además que precisamente esta parte de las redes sociales también nos diga a que cada vez más las nuevas generaciones están más despiertas en cuanto a ello. Ya precisamente mucho de lo que acceden a ellos a través de redes es también salud mental. Entonces, sí traen ya otra perspectiva donde recuerdo que a lo mejor generaciones que ahorita se encontrarán entre los 40, 50, 60 dicen psicoterapia y de eso no se habla y no lo digas porque estás loquito, loquita y que no sé qué, ¿no? Pero ya de repente vemos adolescentes, adultos jóvenes que van a salidas, cafés, pasar la copa y qué sé yo, y dicen, ay, adivinen que hablé con mi psicoterapeuta, ¿no? Y ya el proceso de psicoterapia se vuelve hasta compartido entre los mismos consultantes, sobre todo si son conocidos de repente. Es como el de, ay, hablamos de ti o coincidió que veníamos contigo y entonces ya no es un tabú, cosa que también nos da la posibilidad de, bueno, más psicoeducación. Y pues obviamente esto expande la posibilidad del trabajo a ya no solo lo presencial, ya no solo el decir en mi consultorio y es el único espacio, sino también en la posibilidad de decir estoy en línea, estoy en una videollamada, o hay gente que dice, no, sabes qué videollamada, no, solo llamada, ya, son gustos diversos, pero entonces también es un, oye, vi tu contenido en redes y me gustó, pero estamos a, no sé, 8 estados de diferencia, entonces, ¿qué onda? ¿Haces terapia online? O, ¿sabes qué? Te vi en tu canal de YouTube, de Spotify, me gustó los temas, me gustó cómo lo abordas, me gustó el humor, qué sé yo. ¿Qué onda? Me encuentro en otro país, pero te hago transferencia y tenemos sesión. Y entonces pasa, porque precisamente al final las redes son esta herramienta que nos permite decir, ya mi trabajo no siempre tiene que ser físico, ¿no? Siguiente. Pero entonces, a ver, vamos pensando en, sí, me gustaría emprender en esta parte. ¿Cómo empiezo a emprender en psicoterapia? Y me voy a meter directamente más en emprendimiento y redes y no en la parte más formativa. Digo, obviamente sabemos que los posgrados, especializarnos en ciertos enfoques, estudiar, ser pacientes y llevar proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero acá precisamente, vámonos en la parte más de redes. Creo que sí es importante que creemos una marca personal que implique precisamente, bueno, pongo a mi persona, que me gusta, que no me gusta, cuáles son los temas, obviamente ética, conocimiento y sobre todo ser auténticos o auténticas, porque al final también cuando buscamos psicoterapeuta o cuando la gente busca psicoterapeuta, constantemente también se busca el, vamos a hacer clic, me va a gustar cómo me devuelve información, cómo me diga las cosas, las palabras que utiliza, el humor, qué sé yo, porque entonces también eso implica la relación terapéutica, es decir, digo, ya lo decían en la parte muy psicoanalítica, si quieren verlo, transferencia contra transferencia, alianza terapéutica más desde lo cognitivo-conductual, relación terapéutica y demás, pero básicamente todo esto implica también ponerme a mí como persona y eso implica ser auténtico y auténtica. Entonces, desde ahí, esto es crear mi marca, porque al final, sí, el emprendimiento implica mi persona como psicoterapeuta, es decir, yo cuando les decía, bueno, es el psicoterapeuta Rodrigo, ¿no? No es necesariamente solo el tu psicólogo te acompaña, esas son mis redes, pero el psicólogo Rodrigo es el que está en el consultorio y eso implica también el que de repente los consultantes ven y es, es que tu contenido también lo consumo. También veo los reels que dices psicoeducativos. O de repente llegan a sesión y me dicen, ay, es que la otra vez estaba viendo un video que subiste o un podcast, un reel, qué sé yo,
y me quedé pensando en este término, ¿no? Y entonces empecé a ligarlo con lo que hemos trabajado en terapia, o me generó estas confusiones, me generó esta crisis, me puse a preguntarme tal o cual cosa, que también favorece incluso los procesos porque van haciendo más trabajo en casa, ¿no? Y precisamente desde ahí, a ver, si ya puedo juntar mi ética, mi conocimiento, mi persona en esta autenticidad, también implica identificar con qué público puedo conectar. Porque al final, obviamente, no somos todólogos y todólogas, aunque sí tendríamos que manejar en algún sentido un poquito de todo, digo un poquito, eso también nos vuelve a cuál es lo que más manejo. A lo mejor sí ubico estos temas y estos conceptos, aunque no los maneje, pero cuál es lo que sí. Y entonces también me permite ir identificando un público de para quién voy generando este contenido. Entonces, que sí, hablo de emociones, regulación, ansiedad, traumas, pareja, infantes, crianza responsable, psicoterapia, eh, psicología organizacional, psicología educativa. Entonces, precisamente también decir qué tipo de contenido me gusta, creo, consumo y puedo compartir, implica eso. Porque entonces, obviamente, no somos para todo público 24/7. Sí, creo que es importante decir, no tenemos que abarcar para todos y todas, porque al final también creo que, al igual que como psicoterapeutas, creando contenido en redes implica aún hay psicoterapeutas para pacientes y pacientes para psicoterapeutas. No porque no manejemos la teoría, sino que al final también hacemos clic con unos casos y no tanto con otros. Entonces, obviamente, la idea es, vamos creando contenido para el público con el que conectamos. Porque al final también, entre más genuino se note de mi persona, más lo van a consumir del otro lado, ¿no? E iré encontrando, obviamente, creo que le llaman nicho, que pues lo consuma y lo siga compartiendo, ¿no? Siguiente. Ok. Entonces, ¿qué habilidades sí sería favorable que fuéramos trabajando? Primero, una gestión financiera súper básica en cuanto a, bueno, vamos hablando de emprender, eso implicaría saber administrar ciertas cosas, tanto del consultorio como también de las redes y tanto, digo, aquí lo puse como financiero, pero creo que también es importante hablar de tiempos, porque entonces créanme que también generar todo este contenido, que si la edición, que si la investigación, que si se pone un guión, luces, y demás, todo esto implica, tengo que manejar dineros y tiempos. Entonces, precisamente, pues vamos checando eso. En ello también cierta regulación en cuanto a los espacios de salud, porque obviamente que si se necesitan los permisos del consultorio, que si luego después comparto a lo mejor también esto en redes, que tanto de los temas de salud pueden dialogarse en redes, digo porque hay unos que son más sensibles y pueden ser censurados, como que hay otros que pueden ser malinterpretados. Ejemplo, me decía una vez una consultante, ay, es que yo vi que la responsabilidad afectiva es esto y el otro, y entonces mi pareja tiene que hacer lo que yo digo. Y yo de, bueno, en ningún momento eso es responsabilidad afectiva, pero también muchas veces desde el dónde se comparte implica el de, bueno, no fue muy saludable el cómo se compartió, pero se quiso vender. Entonces también digo, cuidado porque al final obviamente las herramientas digitales nos facilitan el poder compartir y que otros nos consuman, pero obviamente tendrían que ir pasadas por un ojo de conocimiento y ético de, pues, vender todo con tal de vender, sobre todo hablando de salud, pues creo que sí, no es exactamente muy profesional, ¿no? Entonces, cuidado. Siguiente. Para ello, bueno, creo que al final también podemos utilizar diversas redes sociales, las cuales nos favorezcan desde nuestro contexto, ¿no? Porque al final cada ciudad, cada país, cada persona también va a tener ciertos gustos. Y a lo mejor me dice, no, es que yo soy más de Facebook, yo soy más de Instagram, que si TikTok, que si YouTube, LinkedIn, o al final hay muchas formas, Pinterest, no sé que precisamente digo, cada aplicación tiene su forma de contenido, su forma de compartirlo, pero entonces también con cuáles voy coincidiendo yo para esta labor, ¿no? Y entonces, a ver, nos van a permitir generar un contenido muy educativo, muy accesible, porque al final, hoy en día, la mayoría de la población en las ciudades, incluso en muchos pueblos, ejidos y demás, tiene acceso a Internet, al menos por unas cuantas horas.
Entonces, claro que el que yo cree este contenido va a hacer que un otro lo pueda llegar a ver y consumir. Que precisamente a través de este ir generando un contenido más genuino desde nuestra persona, vamos mostrando en algún sentido un lado humano sobre el psicoterapeuta, sobre todo porque de repente es como que, bueno, es que no me cuentas de tu vida y es, pues claro, soy tu psicoterapeuta, no se trata de que sepas de mi vida, ¿no? Pero a veces también, por ejemplo, no sé si han visto esto, se maneja mucho en TikTok e Instagram de Get Ready With Me, como para un día, ¿no? Entonces también de repente ay, que si el cafecito, lecturas que recomiendo, que si hacer ciertas cosas en cuanto a la salud del día a día, es como, bueno, el psicoterapeuta muestra un poco sin sobreexponerse, que digo, eso ya son gustos, o comparte lecturas que recomiendo, si quieres saber de esto y el otro, y no necesariamente expone su persona, pero va compartiendo un poquito más. Entonces, de repente esto a veces es algo que buscan ciertas personas, obviamente sin llegar a la transgresión, pero sí desde el decir, bueno, es que me gustaría saber un poco más de ti, desde el cómo piensas, ¿no? Cómo ves la vida, cómo haces clic con esta existencia y a ver si puedes coincidir con la mía y entonces desde ahí ir trabajando a nivel emocional. Entonces también que vean ciertas cosas acompaña eso. De repente hay ciertos consultantes que me dicen, es que llegué contigo porque te digo, en primera, y creo que es la publicidad más clásica, el boca a boca, ¿no? Tal persona venía contigo y me super recomendó contigo y pues hice cita, ¿no? Y me pasó y me dijo que manejaba redes y vi tu contenido y me encantó. Porque te vi más genuino, más ligero, despreocupado y pues yo vivo todo preocupado por la vida y quiero relajarme y entonces mucho de lo que también pueden llegar a consumir de nuestra persona pueden ser herramientas que también quieren adquirir. Y entonces dicen, a ver, si esta persona es así, claro que también me puede acompañar en un proceso psicoterapéutico para generar esos recursos. Entonces, digo, obvio, sin la sobreexplotación de decir soy influencer y te platico mi vida 24/7, porque también no sería funcional, pero creo que sí facilita mucho ese encuentro, ¿no? Obviamente para ello utilizar un lenguaje súper, súper sencillo que, ojo, no implica invalidar el dolor o ciertos temas que también de repente pueden llegar a ser muy complejos. Entonces, creo que es ahí donde se puede ir combinando, precisamente mucho como lo compartía Carlos aquí en la parte de la posilga. Bueno, vamos combinando, perdón, profesionalismo con cercanía. No todo tiene que ser súper rígido de librito. También puedo acompañar y psicoeducar desde algo muy, muy coloquial, teniendo el conocimiento. Obviamente para ello hay que respetar pues ciertos límites éticos de conocimiento y demás, donde, ojo, compartir y responder a veces, por ejemplo, el preguntas y respuestas no implica dar una consulta privada. Es decir, puedo contestar a lo mejor algo súper específico por el decir, ay, ya dame psicoterapia aquí en el en vivo, pues obviamente no, no va por ahí, ¿no? Siguiente. ¿Qué riesgos también, punto importante que tendríamos que considerar? A veces hay una exposición innecesaria en cuanto a no era lo que esperaba, se dio de más, hubo un boom y eso implica una sobrecarga, ¿no? La posibilidad de entrar en estrés, ansiedad, burnout, porque precisamente sabemos que de repente la exposición en redes implica cualquiera puede consumir el contenido y eso implica cualquiera lo puede llegar a comentar, compartir, criticar. Entonces también creo que eso sí es un punto tendría que tener yo bien marcado mis límites para que no exista esta sobrecarga o esta demanda, sobre todo porque el público dice, mira, es gratis, dame más, dame más, dame más. Incluso me ha tocado alguna gente que dice, es que ya no estás publicando o no publicaste hoy video, ¿qué pasó? ¿No? Casi, casi tronando dedos. Y es como el de, pues bueno, o sea, ahí está el contenido gratis, si no te cuesta y no pagas, pues no es algo como que necesariamente tenga que hacer obligado, ¿no? Sino es más por amor al arte, pero hay gente que confunde ya el amor al arte al decir o a demandar, entonces cuidado con el sobrecargarnos, que también a veces esto puede ser desde una comparativa o la presión de que si los likes, que si los seguidores, que si los demás egresados, que si el contenido de mi ciudad, que si todas las personas que aquí se están vendiendo, obviamente puede generar un sentido de competencia no muy funcional si no lo cuidamos. Y entonces obviamente hay que delimitar qué sí entra o qué va a ser el contenido que voy a vender en redes
y cuál va a ser el contenido que no. Porque al final, que usemos redes personales, bueno, eso es sobre mi persona, diría yo, es sobre Rodrigo. Y lo profesional es el psicólogo Rodrigo. Entonces, si van separadas, donde una no se mezcla completamente con la otra, sino tendrán similitudes, porque al final no puedo separar el Rodrigo de ambas, pero cada una irá girando a un rol diferente. Siguiente. Entonces, obviamente en ello empezamos a decir, bueno, este trabajo del consultorio implica un, ya exponiéndome al Internet, ya salgo y no necesariamente tiene que perder la esencia del trabajo clínico, es decir, psicoeducar a lo mejor en redes, exponer un tema, una situación, no implica o no demerita el trabajo constante que se hace en consulta, sino creo que por el contrario es la posibilidad de expandirlo y decir, tengo una consulta más sólida, más sustentable, más sostenible, porque precisamente hay público que lo consume, ¿no? Y ojalá y llegue a un punto también donde digamos, bueno, pauso agenda, cierro agenda, porque ya solo estoy atendiendo a los que tengo, porque precisamente ya tengo la demanda a tope y también por cuidado pongo eso, pero creo que también las redes sociales es una muy buena forma de publicidad que no necesariamente cuesta a un nivel económico, que digo, si nos cuesta a nivel de energía, que si la producción, que si el tiempo, pero creo que si se va utilizando con responsabilidad, con autocuidado y demás, pues podemos llegar a compartir mucho de lo nuestro para que obviamente se nos retribuya al final del día de muchas otras formas, ¿no? Siguiente. En ello, bueno, creo que podemos ir utilizando las redes para generar comunidades de autocuidado. Por ejemplo, la gente que va haciendo consejos para esto, consejos para el otro. Hay cosas que te ayudan en tu rutina, cosas que no te ayudan, que si las green flags, que si las red flags, que hoy en día también hay mucho de estos términos en cuanto a la psicología pop, es decir, la psicología popular que de repente, es que trae, que dicen de repente energía de Golden Retriever, ¿no? Que no necesariamente es, o mejor dicho, no es algo de psicología, pero que de repente se consume en internet y es como un, a ver, ¿qué implica esto acá en psicología? ¿O qué implica esto pasándolo a ya lo real, lo psicológico? Y entonces también es, a ver, sí, el decir red flags, green flags, no necesariamente, o mejor dicho, no es psicología, pero ayuda a diluir la información y que llegue un poco más cómodamente a quien lo consume. En ello, bueno, también se puede generar una parte mucho más directa en cuanto a ciertos canales que llegan incluso a ofrecer educación gratuita, que por ejemplo aquí tenemos pues, el Congreso, que sí, ciertos canales de YouTube y Spotify que hablan específicamente de psicología y entonces podemos seguirnos psicoeducando precisamente a través de redes donde, oye, pues ya lo puedes escuchar en un podcast mientras cocinas, mientras vas en el carro y que al final, ojo, no sustituye la psicoterapia, sino por el contrario también la puede encaminar a, si eso te llamó la atención, si te generó dudas, preguntas, pues comenta y también busca profesionistas en tu ciudad, ¿no? Y obviamente, sin duda, también nos permite ir generando otras diversas formas de trabajo, como por ejemplo lo que son los talleres, que también se terminan promocionando mucho gracias a estas redes. ¿Qué digo? Sí, nunca perdemos la publicidad clásica que es del paciente a paciente, pero ¿por qué no agregarle a nuestro emprendimiento algo en redes sociales que también posibilitará seguramente el, bueno, a lo mejor el paciente también me recomendó y además envió mis redes sociales donde el otro ya observó y ya se puede animar a mayor conciencia o ser más decisivo en cuanto a si sí o si no asiste, ¿no? Siguiente. En ello creo que precisamente, y quiero ir cerrando y compartiendo precisamente mucho de esta parte, emprender en redes y ser psicoterapeuta no es alejarse de nuestra vocación ni del profesionalismo, sino es ampliarlo hacia ciertas formas que nos puedan permitir generar un impacto y una conexión humana con el otro. Porque entonces también el compartir cosas, el psicoeducar, a veces el otro, y también llegamos incluso a personas que no tienen el recurso para estar pagando un proceso sostenido a lo largo del tiempo. Y es, ¿sabes qué? Estoy consumiendo tu contenido muy psicoeducativo, voy tomando mis notas, oye, agendo nomás una única sesión a sabiendas que no puedo sostener un proceso, pero llego con algo súper puntuado y a lo mejor con ciertos términos teóricos que ya nomás necesito digerirlos un poco más práctico o más emocional en proceso, ¿no? Entonces, creo que precisamente eso
nos facilita cierto nivel de conexión y de avances en cuanto a psicoterapia, que, bueno, creo que no, sí, a lo mejor los psicoterapeutas de antaño, los teóricos que leemos, no hablan de todo esto porque pues obviamente la mayoría no nacieron en esos contextos, pero creo que también es la posibilidad de ampliar a, no, o se puede compartir en redes y seguir siendo profesional, ¿vale? Entonces, creo que sí, el poder desmenuzar esta experiencia nos permite mucho de ello, que precisamente aquí hay para gustos, gastos y de todo tipo. No tengo que casarme con algo que no sea mía, ahí porque decía la parte de la genuinidad, porque entonces puedo ser genuino, presentarme tal cual soy, con los temas que me gusta compartir, no tocar temas que no me gustan, sí que educar solo desde mi esquina, que si cierta rama de la psicología, que si a lo mejor psicología general, que si a lo mejor psicología para estudiantes, psicología para no psicólogos, no lo sé. Creo que aquí hay mucho contenido que se puede hacer y precisamente pues son formas de emprender que no implica cambiar lo que ya hago, sino implica ampliarlo para que también sea regresado en otra forma, por ejemplo, la publicidad, ¿no? En ello, pues, muchas gracias. Digo, espero haber sido de utilidad para animarles a emprender en esta parte muy psicoterapéutica e irlo juntando con redes sociales. En ello, siguiente, les comparto pues mis redes sociales y al final yo sí soy mucho de manejar varias, en todas subo diferente tipo de contenido. Por ejemplo, ahí tienen mi Facebook, psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana, Instagram y TikTok como Rodrigo Carrillo y básicamente el que más genero contenido educativo, digo porque de repente en Facebook, Instagram y TikTok si viene mucho el reel de la broma, del meme, de precisamente bajarlo un poco más de comedia para también gozarlo, ¿no? Pero ya algo más a lo mejor educativo, pues tengo el psicólogo, tu psicólogo te acompaña, que es precisamente un blog o videoblog, mejor dicho, que nace en YouTube y al final se expande a podcast como Spotify, Amazon y Apple Podcast, donde precisamente se van hablando de diversos temas. En donde, pues, trato siempre de invitar también profesionales, porque también se vale decir, no soy todólogo, no lo sé todo, pero a lo mejor puedo conseguir con un colega que sabe de este tema, puedo invitarle que hable y entonces va siendo más nutritivo también este emprendimiento en redes, ¿no? En ello, bueno, no sé si haya dudas, preguntas, comentarios, que con mucho gusto aquí estoy para leerles, recibirlos y irlo dialogando, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación, por esta cátedra que nos has dado acerca de la marca personal. Yo lo relaciono precisamente con eso, con la marca personal. Y además tomo muy en cuenta tus comentarios eh, por la naturalidad que los presentas. Tienes razón. Precisamente en algún episodio de La Posilga hablábamos de reacciones que teníamos, tanto Edgar como yo y mi esposa, acerca de eh, cosas que veíamos en TikTok. De hecho, así llamamos el episodio, lo vi en TikTok, Ujú. y poníamos un fragmento de personas que se manifestaban, ¿no? Como sabedores de toda la verdad, y nosotros hacíamos el comentario subrayando mucho acerca de los límites a los que podemos tocar o las fronteras a donde podamos llegar y la importancia también de estar informado y de documentarnos y de tomar una segunda opinión y no quedarnos solamente con eso, porque lejos de generar un bienestar, eh, podemos caer en engaños, podemos caer en estafas o puede estar en riesgo nuestra integridad. Sí, totalmente, sobre todo porque también a qué profesionistas nos acercamos, ¿no? O a qué consumo de redes, sobre todo porque, bueno, TikTok no te pide cédulas, no te pide títulos para ingresar, TikTok es, tienes un correo, haces una cuenta y se acabó. Pero creo que también, como bien comentas, pues sí, de quién voy consumiendo contenido, ¿no? Y digo, aplica tanto en psicología como en sociedad, porque luego a veces vamos normalizando ciertas cosas que a veces no son muy saludables para nuestra persona.
Coincido totalmente contigo y por aquí ya se hizo presente Celina Ortega, que es posilguera, ya ha estado siguiendo todas las transmisiones, muy puntual. Celina dice, este tema también se basa en ser éticos e íntegros con la información que se deja en redes sociales. Yo creo, como está a disposición, se puede tergiversar. Gracias. Ujú. Totalmente, sobre todo porque luego a veces, por ejemplo, que si en el contenido se hizo en una frase corta, en un video corto, de repente es palabras decimos, pero interpretaciones pues no controlamos, ¿no? Entonces, que si el otro ya interpretó y tergiversó, como precisamente mencionaba esta parte de, es que no tiene responsabilidad afectiva porque no hace lo que yo digo que le haga. Pues es que eso no es responsabilidad afectiva, o sea, también de repente ciertos conceptos se pueden tergiversar o, digo, al final del día también podemos ser dueños de cómo lo compartimos, pero a veces no es que el consenso popular lo interprete mal, es que a lo mejor el consenso popular también fue de que fue bien leído, fue bien recibido, fue bien escuchado, pero también va a haber una persona que se enganche con una palabra o con una situación y pues también es aprender que pues hay cosas que no siempre van a estar como, por más que tratemos de regularlas, quien quiera ver guerras donde no la hay, pues la va a buscar, ¿no? Exacto, exacto. Y esta parte del fundamento ético lo tocabas un poco dentro de la charla. ¿Cuál es la intención que hay detrás de la generación de contenido? Yo entiendo, mucho de ello es hacerte publicidad para que te conozca más gente y tengas más personas en tu consultorio. Sin embargo, creo que también hay mucho de vanidad. Quiero pensarlo así cuando hacemos la elección del contenido. Cuando es lejos de ayudar, lo hacemos por quedar bien o por destacarnos del resto. Y repito, la cuestión como de marcar autoridad, cuando en realidad deberíamos de hacerlo como un servicio a la comunidad que, si bien es cierto, eh, lo hacemos de manera gratuita. Por ejemplo, aquí en la Posibilidad tenemos el lema de hacerlo por el gusto de hacer psicología. También es cierto que eh, el hacerlo bien te va a traer múltiples beneficios, prestigio sobre todo, ¿no? Ujú, Es una responsabilidad muy grande tener un micrófono y una cámara frente a ti. ujú. Totalmente, sobre todo cuando hablamos de temas súper delicados, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor tener la cámara e ir grabando de recomiendo este lugar porque me gustó el sabor y se acabó, a decir, oye, vamos hablando de qué implicaciones tiene y poner como temas muy específicos, porque a veces o se puede fomentar un tabú o una distorsión, o por el contrario, se puede terminar violentando, victimizando y muchas otras cosas, donde pues claro que el hecho de decir, a ver, tengo una cédula y me pongo aquí como profesional implica eso. Tengo que también saber que lo que comparto tiene que ser desde un profesionalismo y ético para hacer un bien y no buscar hacer un daño. Y esa responsabilidad de eh, tener una investigación, obviamente un sustento, la preparación de un guión y creo que tampoco está peleado el llevarse un poquito relax la vida, ¿no? Ujú, Otro de los temas que igual me encantó de lo que nos presentas es justo eso, ¿no? El determinar cuáles van a ser las pautas que va a seguir tu contenido. Una vez que determinaste las pautas de tu contenido, depende de tu estado de ánimo, depende de lo que vives en el día a día, depende de cómo se va creando tu comunidad, es ujú. donde apuntalas más o donde experimentas también otras cosas, porque también se vale experimentar en este medio, ¿no? Totalmente, sobre todo porque al final pues, es como la vida misma, ¿no? O sea, creo que también el decir comparto unas redes profesionales es pues también me puedo ir reinventando. Si los artistas cambian de género de un álbum a otro, ¿por qué yo tendría que obligarme a tener que hacer todo a la primera y jamás moverme o jamás irlo haciendo? Pues no. También durante la práctica y el trabajo vamos aprendiendo técnicas nuevas, vamos viendo autores nuevos, vamos integrando cosas,
desechando otras cosas y actualizándonos, ¿no? Creo que no hay nada más profesional que eso, la actualización. Y si la aplicamos en nuestras carreras profesionales, en nuestro saber es de seguir leyendo y actualizándonos, ¿por qué no hacerlo lo mismo en redes? A lo mejor el primer contenido que hacía ya no es tan de mi agrado y se va cambiando y lo voy haciendo diferente, que no implica que esté mal, sino implica un también ir encontrando cómo me siento cómodo, cómoda con lo que hago. Entonces, pues obviamente, sí, totalmente, creo que se vale ir cambiando ciertas cosas y sobre todo, ahí porque ponía la parte de la genuinidad. Es decir, entre más genuinos seamos, más sencillo va a ser el proceso, porque si no, me voy a crear un personaje que al final del día va a ser disfuncional. Y entonces ya no solo pasamos de ser psicólogos, ahora pasamos de psicólogos a ser actores, actrices, y entonces a ser un actor, actriz en un medio de red social, ¿no? Que entonces ya cuántas máscaras puse encima, como que me va a doler la cabeza de estarla sosteniendo, ¿no? Diría yo. Sí, 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 comparto mucho contigo eso. Y mira, te pongo un poquito de manifiesto mi experiencia personal con redes sociales. Yo tengo, digamos que dos canales de distribución de contenido. Uno es la Posilga, donde nos enfocamos principalmente en temas de psicología y es como un mercado de nicho. eh, Amparado tal vez por el sentido del humor que nos caracteriza y buscando este espacio de, me encontré esto por ahí, lo voy a compartir y a lo mejor se identifica con alguien. No, no buscamos ofender a nadie, nunca es la intención, es más bien la identificación. Ocupamos mucho la identificación para poder eh, tener a la comunidad con algo que les arranque una sonrisa al día. Esto es lo que sucede en la Posilga. Y aquí el personaje que se creó y que tiene un sentido, y te explico el por qué, es el de el tío Posilgas. ¿Por qué el tío Posilgas? Cuando arrancamos con el proyecto Posilga, era solamente un grupo pequeño, una reunión de egresados, excompañeros de la universidad, que hablábamos de cosas que vivimos en aquel entonces y que a lo mejor quisimos conectar con ese yo del pasado que narraba anécdotas y volvía a revivir escenarios, pero nos dimos cuenta que ya estábamos grandecitos y terminábamos dándonos el consejo, hablando con madurez, cuidando mucho las palabras. Salía a flote esta parte del profesionista, ¿no? Lo que haces actualmente, a qué te dedicas, sin la pretensión de querer ser más que los demás o querer menospreciar el trabajo de los otros, pero sí nos dimos cuenta mucho de que estábamos haciendo cosas interesantes cada quien desde su trinchera y había algo más que compartir. Y por eso fue que lo expandimos. Originalmente nada más iban a ser 10 episodios, que aparte ni siquiera fueron en video, fueron en audio, y lo llevamos más lejos. Ok, esa es la primera parte. Digamos que esa es como la mitad de mi contenido que genero en redes. La otra mitad tiene que ver precisamente con mi nombre, con mi marca personal. Allí no toco temas de psicología, se llama Eureka Podcast, donde presento ahora sí quién soy yo, Carlos Gutiérrez, en una charla como la que estamos teniendo en este momento tú y yo, donde yo no soy el centro de la charla, sino más bien mi invitado. Mi invitado platica de su vida, platica de sus anécdotas, platica de sus logros en la vida y se va haciendo esa conversación amena, tipo podcast, como tantos hay hoy en día, en el mercado en el que yo no busco posicionarme como a lo mejor los conocidos o los más famosos. Lo tomo ambos contenidos lo tomo como ese relax, ese momentito para mí dentro de todo mi torbellino de actividades que realizo en el día a día. Y dice por ahí una amiga, dentro de mi vida de adulto, me doy estos espacios para jugar un poco y conocer personas, ¿no? Por ejemplo, hoy te conocí a ti, este, y distraerme, ¿no? Son esos espacios de distracción.
¿Cómo surgió Eureka Podcast? Surge desde el lugar en el que me cambio de ciudad por cuestiones de trabajo. Mi esposa tiene un crecimiento, yo me voy acompañándola y con el soporte de la familia. Durante 3 meses no tuve empleo, no tenía otra cosa mejor que hacer más que crear mi marca personal, ¿no? Fue como la manera en la que tuve para dar a conocer mi trabajo desde ese lugar profesional. Y en ese mismo rango de tiempo fue, y aquí uno de los puntos, en ese mismo rango de tiempo fue que se crea la idea del POSIL Congreso, que no se iba a llamar POSIL Congreso, solamente iba a ser un congreso de psicología, ni siquiera iba a ser internacional, iba a ser un congreso de psicología online programado para el 2023, mayo del 2023, que cumplía un año la Posilga, con motivo de la celebración del Día del Psicólogo. Y ten cuidado con lo que deseas, es una frase que por ahí decimos mucho, Edgar y yo, porque Edgar se le ocurre de broma, y era como tal: oye, Carlos, ¿y si le ponemos Posil Congreso? Y cuando se dio cuenta ya estaban los carteles, ya estaba... así fue la historia de la No, Posilga y y que va conectando, muy ¿no? ad Con lo hoc que al dices. nombre, ¿no? O sea, Claro, y la Posilga, igual, para que quede como muy, muy claro qué es la Posilga, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo para que los nuevos posilgueros lo conozcan. Nosotros, cuando estudiamos la universidad, sucedieron varias cosas importantes. La primera, en el estado de Hidalgo, nosotros somos del estado de Hidalgo, se abre en el 99 el área académica de psicología, la carrera de licenciado en psicología, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias de la Salud. ¿Quiénes fuimos parte de esa primera generación? Obviamente Edgar, un servidor, nuestra madrina de este congreso, María del Refugio Tobar, que es perito en criminología, y bueno, otros tantos posilgueros que andan por allí que nos han acompañado en este camino. Entonces, Edgar de Real del Monte, un pueblito mágico que está en Hidalgo, un servidor de Tulancingo, Hidalgo, y la escuela estaba situada en la capital, en Pachuca, Hidalgo. Éramos foráneos. En esta vida de foráneos, habíamos muchas personas foráneos que rentábamos una habitación, una pensión, alguien rentó una casa. Esa casa en particular la tenía súper descuidada, pero súper descuidada, el pasto crecido, algunas lámparas no funcionaban, había basura por todos lados, pero curiosamente, esa casa a la cual llamamos La Posilga, porque era la Posilga original, ahí nos reuníamos para estudiar, nos aventábamos nuestras charlas de Braille, era nuestro punto de encuentro. Es más, ni siquiera tenía llave la puerta, podías entrar y salir como si fuera tu casa, porque estaba pegadita al instituto. Entonces, pues era como de, pues me voy a ir a descansar un ratito a la Posilga y regreso a tomar mi siguiente clase. Y eso pasó cuando estudiábamos. Cuando nos reencontramos hace 4 años ya vamos a cumplir 4 años con este proyecto. Cuando nos reencontramos hace 4 años, nos dimos cuenta que había muchas posilgas o que cada quien tuvo la suya. Y era la casa de alguien, el departamento de alguien, eh, la vivienda que incluso tenemos hoy en día. Y ahí es donde causa sentido por qué esta comunidad se llama La Posilga, porque aquí nos reunimos los psicólogos, nos reímos de cosas de psicólogos, nos reímos de la cotidianidad, pero también conversamos cosas muy profundas como lo que está sucediendo en este momento y conectamos con otras personas, que era igual una característica muy peculiar de La Posilga. De repente, eh, como era un punto de reunión,
había quien le preguntaba al dueño de la casa, él a quién lo había invitado a él, y resultaba que él era el dueño. Ujú. Pasa. Sobre todo porque creo que también cuando le agregas humor, algo diferente, también aligeras la tensión del, es que todo tiene que ser súper educativo, formalito, y no, o sea, realmente entre más ligero puedes llevarte más conocimiento porque estás menos tenso. Mucho. Y entonces lo mismo aplica en la posible, es decir, si te vas sintiendo cómodo, creo que todo lo demás se va a facilitar. Exactamente, exactamente. Y creo que es la forma en la que mejor pueden identificarnos a los psicólogos. Yo sí les haría un llamado a aquellos psicólogos que se lo toman muy a pecho y que de repente viven en la angustia total. Ujú, Yo personalmente les digo, sin ánimo de ofender, son psicólogos, muy psicólogos, porque sí son como muy ortodoxos y todo ujú, lo llevan al extremo. Pero qué padre, qué gusto conectar con psicólogos posilgueros, así como Rodrigo Carrillo, que en definitiva quienes estamos en esta cuestión de los medios y comunicando y compartiendo nuestras experiencias, eh, aludimos a esa otra frase que también se gesta en la posilga, que dice que comunicar es terapéutico. Y ujú. totalmente, totalmente. Entonces, está muy rica la charla, yo me la estoy pasando increíble con Rodrigo, pero pues ya, ¿qué horas son en Tijuana ahorita, Rodrigo? Ahorita ya va a ser la una. Ya va a ser la una. Acá en Veracruz, yo estoy en este momento en Veracruz, son las 2 de la tarde casi, son Sí. a unos minutos de las 2 de la tarde, entonces, pues seguramente quien nos está escuchando, por ejemplo, en Colombia, tienen otro uso horario, a las 6 de la tarde vamos a tener conferencia por ahí, la conferencia internacional. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a entregar la constancia de participación como conferencista en el POSIL Congreso Internacional 2025 al psicólogo Rodrigo Carrillo, quien es psicoterapeuta supervisado desde el 2017, creador de Tu Psicólogo Te Acompaña, podcast de psicología en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Celebrado, el Congreso se está celebrando completamente en línea desde el perfil de Facebook en La Posilga, los días 17 y 18 de mayo del 2025, con una duración síncrona de 20 horas, firmando Edgar Gutiérrez y Carlos Gutiérrez, servidor. Y muchas felicidades. Mira, te hago un aplauso para tu persona. Y por aquí, Erika Priscila Hernández Cerril dice: excelente, Rodrigo Carrillo. Gracias. Gracias, Erika. Y igualmente gracias, Carlos, y a toda la comunidad posilguera por permitirnos entrar a, diría sus casas porque estamos en domingo, no sé todos los contextos, pero entrar allá a sus dispositivos a compartir este espacio y sobre todo por este gran proyecto que va psicoeducando. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ya nada más para cerrar, así ya para cerrar. ¿Qué mensaje le das a los sobrinos posilgueros? ¿Qué recomendación, qué consejo, se vale darles un consejo? Te digo, siempre terminamos en las mismas. ¿Qué recomendación le das a los sobrinos? Yo diría relajarse. Porque creo que realmente el decir me presento auténtico, relajado y sin tanta presión, creo que al final es lo que vende la salud mental. Es decir, si yo quiero vender salud mental, tengo que estar saludable mentalmente. Y eso implica, si quiero acompañar a que el otro se viva más relajado, si yo me vivo más relajado, también eso compartirá el mensaje, ¿no? Entonces, creo que al final nuestra persona es nuestra mejor carta de presentación. Entonces, desde ahí, ¿para qué ir tan serios y tan rígidos? Se puede ser profesional y aún así también manejar muchas redes de mucho tipo. Pues ahí lo tenemos, combina perfectamente con las políticas y filosofía de la Posilga. Él es Rodrigo Carrillo, psicólogo. Síganlo en sus redes sociales, escuchan su podcast.
Suscríbanse a todos sus canales, no se van a arrepentir. Yo precisamente lo conocí a través de un reel, eso fue lo que me llevó hasta su perfil. Una persona muy honesta, muy amable, me atendió sin conocerme, sin saber a qué se iba a enfrentar. Me dijo, sí, vamos, y sobre el camino decidimos. Entonces, adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo hasta Tijuana. Un gusto tenerte en La Posilga. Gracias, Carlos. Igualmente un abrazo de vuelta hasta Veracruz y gustoso haber coincidido en este espacio. Muchísimas gracias. A ti, bye bye. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilgas, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga por el gusto de hacer psicología.